Buenas Dale. tardes. Bien, lamentablemente no sé qué es lo que ha pasado ayer, pero desde jefatura nos han conminado a que es obligatorio el uso de cámaras, ¿ya? Así que por favor les voy a pedir que vayan activando todas sus cámaras. Oh, ya, entonces por favor vamos activando todas las camaritas para iniciar con lo que es el avance del tema uno. Bien. Señores, vamos a empezar con el tema número uno, que tiene que ver con contabilidad en contexto. ¿Sí? Vamos a ver y citar definiciones sobre lo que es la contabilidad. ¿Sí? Ahí podemos hacer una lectura detenida y vamos a ir viendo cada aspecto importante de esta definición. ¿Sí? La contabilidad es la disciplina que mediante técnicas particulares y especializadas analiza, clasifica, apropia, registra y procesa la información económica y financiera de un ente con el objetivo de obtener estados financieros y proporcionar información en términos monetarios para la toma de decisiones. A ver, cuando nos referimos a técnicas, ¿sí? Nos referimos a todos los procedimientos que el contador aplica para poder transformar justamente todos los hechos económicos en información financiera, ¿no? Entonces, es esa técnica que los contadores utilizan para registrar. Ahora, el tema del análisis tiene que ver con el cómo voy a registrar, ¿sí? La clasificación es a qué partida o a qué cuenta voy a clasificar el hecho económico. Ayer les ponía un ejemplo, ¿no? No es lo mismo que gastar en un desayuno, en un café, que comprar, no sé, un televisor, una computadora, una casa, un auto, ¿sí? Ahí debe haber un criterio del contador para clasificar ese hecho económico, ¿no? Entonces, está dentro dentro de esta palabra, ¿no? La clasificación del gasto en sí. La apropiación está muy relacionada a la clasificación porque una vez que nosotros clasifiquemos vamos a poder apropiar en la cuenta que corresponda, ¿no? Vamos a definir si es un gasto, si es una inversión en activos fijos, si es una inversión no sé, en un depósito a plazo fijo, etcétera, ¿no? El registro tiene que ver con llevar esto a un libro diario y aquí ya entramos a lo que es la contabilidad en sí como un procedimiento sistemático donde el contador eh, tiene como tarea registrar todos los hechos económicos en un software contable. Hoy en día se utiliza sistemas contables, hace más de 20 años todavía se manejaba todo esto en libros físicos, ¿sí? Y se transcribía de forma manual todos los hechos económicos, ¿no? Hoy en día ya no, con la tecnología estos procesos se sistematizan y pues todo es más sencillo, ¿sí? Porque con que tú sepas como contador analizar, clasificar, apropiar y registrar, el proceso de información ya lo hace el sistema, ¿sí? Tú simplemente tienes que, como contador, ejecutar estas 4 tareas: analizar, clasificar, apropiar y registrar, ¿ya? Este proceso de información que lo hace hoy en día el software contable, el sistema contable, nos va a proporcionar la información económica y financiera. Y básicamente esto se va a estructurar en 2 principales estados financieros, que son el balance general o el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. A eso nos referimos con estados financieros, ¿no? Nos va a permitir obtener estados financieros. Y como hablábamos ayer, ¿cuál es la principal razón de que nosotros tengamos esta información
disponible o que proporcionemos esta información a nuestra empresa. ¿Cuál es la principal razón, señores? ¿Generan ingresos? No, no estoy hablando de la gestión de Tomar ventas. decisiones. Eso, ahí está, ¿no? La toma de decisiones. Entonces, les decía ayer que si yo no cuento con información oportuna, veraz, fidedigna, ¿sí? Difícilmente como dueño, como gerente, como administrador, voy a poder tomar decisiones. Disculpe, licenciado, que le corte. En Adelante. estos financieros nombró balance general y ¿qué otro más? El balance general y el estado de resultados. Ya, gracias. El balance general, por si acaso, es lo mismo que el estado de situación patrimonial, ¿ya? Por si acaso. Que son sinónimos, valga la aclaración. ¿Está bien? Entonces, eso es en definición lo que significa contabilidad, ¿no? O sea, aquí ya estamos viendo palabras más técnicas y bueno, con un lenguaje diferente que al que vimos ayer. Pero en síntesis, en resumen, ¿qué es lo que hace la contabilidad? Agarra los hechos económicos, las transacciones económicas y financieras de una empresa, las analiza, clasifica, las apropia y las registra en un sistema contable y este sistema contable se encarga de generar estados financieros, procesar estados financieros, ¿no? Con los cuales la empresa en sus diferentes niveles de mando podrá tomar decisiones, ¿no? Decisiones de diferentes tamaños, ¿no? De repente los dueños, los accionistas, socios, tomarán decisiones a nivel estratégico, ¿no? Los gerentes tomarán decisiones a nivel operativo, ¿no? Pero todo en base a esta información que te provee contabilidad. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Muy bien. Perfecto, señores. Otra definición complementaria que básicamente contribuye dentro de lo que son las operaciones habituales de una empresa es que la contabilidad también sirve como instrumento de control administrativo, económico y financiero. Y a ver, analicemos un poco. Si yo quiero saber, por ejemplo, el rendimiento de mis ventas, ¿dónde voy a consultar? ¿Dónde, dónde piensan que se va a consultar? Los libros. Exacto. ¿Quién te provee los libros? Contabilidad. ¿Sí? Entonces, me sirve de un control administrativo. ¿En qué sentido? En que yo a través de estos datos contables expresados en unidades monetarias, voy a poder utilizarlos para medir el desempeño de mi personal, por ejemplo, ¿no? Ya sea ventas, ya sea la gestión de cobro, ¿no? La gestión administrativa como tal, ¿sí? Si, por ejemplo, hago un arqueo de mi caja y resulta que hay un faltante, ¿no? ¿Con qué voy a respaldar el proceso en el que yo voy a decir, a ver, ¿quién es el responsable de esta caja? ¿No? Entonces, necesariamente voy a recurrir a mi sistema contable y lo voy a ver, a la fecha, ¿cuánto es el saldo en caja? No sé, 1.500 bolivianos. Perfecto. Cajero, ¿cuánto tienes? 1.200. ¿Y qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué falta plata? Entonces, es en ese sentido que te sirve como control administrativo. ¿Ya? Como control económico, principalmente lo económico dentro de una empresa hace referencia a las inversiones que realiza la empresa, ¿no? Ya sea en bienes de uso o en bienes de cambio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que los bienes de uso son aquellos considerados como activos fijos, propiedades de la empresa para ejercer sus operaciones. Ejemplo, una empresa industrial requiere un espacio considerable para poder instalar su capacidad productiva, ¿verdad? Entonces, necesita invertir en terrenos, maquinarias. Ese tipo de bienes son bienes de uso. ¿Por qué? Porque la empresa
lo va a utilizar para sus operaciones. En cambio, los bienes de intercambio, de cambio, hacen referencia a aquellos bienes que se compran o se adquieren para poderlos comercializar. Claro ejemplo, las empresas que se dedican a la importación de productos, ¿sí? Pongamos el ejemplo coyuntural, que es la importación, no sé, de material de bioseguridad. Entonces yo compro el material, yo no hago ninguna transformación, lo compro y lo vendo. Esos son bienes de uso. Y lo económico, el control económico nos proporciona, o sea, la contabilidad nos proporciona en ese sentido, en saber cuánto tengo invertido en mis bienes de uso, cuánto tengo invertido en mis bienes de cambio, quiénes me deben, porque también voy a poder ver eso, ¿sí? Y cuánto dispongo de dinero. En ese sentido, si se dan cuenta, yo en lo económico voy a poder tener el control en el sentido de saber con qué cuenta la empresa, qué tiene, ¿no? Esa es la pregunta que te responde. A ver, ¿qué tengo como empresa? Ah, necesariamente vas a recurrir a los estados financieros. Y el aspecto financiero tiene que ver con las obligaciones a las cuales está sujeta una empresa. ¿Alguien me puede mencionar las obligaciones habituales de una empresa con las que tiene que cumplir sí o sí cada mes? Impuestos. Muy bien, ¿otro? Pagar a sus empleados. Sueldos, salarios. Sueldos, salarios, impuestos, ¿no? Servicios, proveedores. Entonces, yo en el aspecto financiero, lo que puedo ver es ¿a quién le debo? ¿Sí? Esa es la respuesta, la pregunta que yo me hago cuando digo, ¿a quién debo? ¿No? ¿Quién me está financiando las operaciones? ¿Sí? Entonces ahí pueden existir estos acreedores habituales, como impuestos, empleados, etcétera, pero también pueden existir los famosos préstamos bancarios, ¿no? El financiamiento bancario. Entonces, ¿dónde veo todo esto? ¿No? En el balance general, en el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Esto me va a permitir a mí saber quién o quiénes están financiando mis operaciones. En ese sentido, también es un instrumento de control financiero la contabilidad. Entonces, fíjense con todos estos conceptos que estamos detallando, qué tan importante es la contabilidad dentro de una empresa, ¿no? Bien, utilizado por ejecutivos de una entidad para la toma de decisiones, así como por otros usuarios interesados en conocer la marcha de la organización, ¿no? Entonces, acá ya tiene que ver con el uso de la información. ¿Qué uso le voy a dar? Internamente, cualquier funcionario o dependiente de la empresa, pues tomará estos datos para mejorar su área, para mejorar sus decisiones, mejorar su desempeño, etcétera. Pero externamente, ¿a quién le podrá servir, ¿no? un usuario externo de esta información? ¿Alguien tiene algún ejemplo? ¿A quién le interesa nuestra información financiera, pero que ¿A no? impuestos nacionales? Muy bien. Impuestos nacionales. ¿Quién más? ¿A quién más le interesará nuestra información? Si me quiero prestar plata del banco, ¿qué creen que me va a pedir el banco? ¿O es que tú vas y le dices? Estados financieros. Estos son usuarios externos, ¿no? Y el fin es otro, ¿no? ¿Cuál será el fin que va a poder verificar el banco? El banco Visa, por ejemplo. ¿Sí? No va a tomar Si somos decisiones. aptos para pagar el préstamo. Exacto. Ahí está. ¿No? Entonces, ahí es nuevamente validar la importancia de nuestra información económico y financiera. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ante terceros obtener posibles préstamos bancarios, ¿no? Que nos sirvan obviamente para financiar nuestras operaciones. Entonces, de forma externa también son importantes los estados financieros. No es que solamente los elaboramos para adentro, ¿no? Sino también para afuera. ¿Sí? Eh, por eso es que indica, ¿no? Acá, interesados en conocer la marcha de la organización. El banco va a analizar nuestros estados financieros
con otro propósito, ¿no? A ver, esta empresa será solvente, tendrá liquidez suficiente para pagarnos cada mes, ¿sí? Cómo es su comportamiento en ventas, para ver si es un negocio estable, etcétera. Entonces, ya el enfoque de análisis de los estados financieros es diferente, ¿no? Es diferente por ejemplo, el gerente general, ¿no? El gerente general estará más preocupado en generar mayor rendimiento, ¿no? En la empresa. Sí, esa sería nuestra definición complementaria. ¿Hasta ahí alguna duda, señores? ¿Queda claro todo? Porque al finalizar va a haber una especie de repaso, podríamos llamarlo así. Bien. Contabilidad en contexto, continuamos. La importancia. Habíamos hablado de que es un sistema de información y control de las transacciones. Ya al llamar sistema de información nos referimos sobre todo al manejo en un software contable que nos va a permitir sistematizar todos los procesos, ¿no? Como les decía, lo que antes se hacía de forma manual, hoy se maneja en un sistema de información, ¿no? Comerciales, financieras y económicas de la empresa en base a normas, procedimientos legales, técnicos que permiten. ¿Qué nos permite todo esto? Conocer la estabilidad y solvencia. Yo con los estados financieros que vaya a generar, voy a poder conocer la estabilidad y la solvencia de la empresa. ¿Sí? Estabilidad en términos de que la empresa goza de una buena salud financiera, no tiene problemas con sus proveedores, con sus acreedores, tiene una buena gestión de cobranzas, ¿no? Sus ventas siempre van en ascenso, ¿no? Toda esa estabilidad se traduce en solvencia. Solvencia quiere decir que tú como empresa tienes la capacidad de cubrir todos tus pasivos, ¿no? O sea, todas aquellas deudas que has contraído para poder operar. Entonces, eso es lo que nos permite, en este caso, la contabilidad, ¿no? Procesada, obviamente. 2, conocer la capacidad financiera, ¿no? ¿Con qué fin? O sea, ¿con qué fin a mí me interesará conocer la capacidad financiera? Con el fin de saber si puedo ampliar mi negocio. Una empresa ya instalada, ¿cómo creen que piensa en ampliar su negocio? ¿Será que dice, ya sí, amplió mi negocio y listo? No. Va a hacer un análisis financiero, va a hacer de repente un estudio de mercado para ver el impacto del negocio, ¿sí? Va a medir a la competencia, ¿no? Pero sobre todo, para hacer todo eso, ¿qué necesita? O sea, ¿qué se necesita para poder abrir o generar una nueva unidad de negocio? Plata, ¿no? Entonces necesito invertir. Entonces mi capacidad financiera me va a permitir a mí saber si puedo o no ampliar mi negocio. ¿Sí? Ese es el fin. ¿Será que puedo captar más dinero? ¿Sí? Ya sea a través del incremento de socios, ¿sí? A través de la emisión de acciones, o quizás a través de préstamos bancarios, ¿no? Hay, por ejemplo, pregunta para todos, ¿de quién conviene prestarse, del banco o de las personas? O sea, me refiero a las personas como nosotros que decidamos invertir en un negocio. ¿Qué será más factible y más económico desde su punto de vista? ¿Qué creen? Con una Del persona banco. podría haber tal vez una tasa de interés menor, digamos. ¿Quién, el banco o el socio? El socio, ¿no? Depende quién sea, tal vez. A ver, yo te pregunto, Juan Carlos, ¿tú cuánto quisieras ganar si tienes $100,000 ahorita? ¿Cuánto desearías ganar al año en un porcentaje de esa inversión que realices? En un año Aproximadamente. mínimo quisiera ganar por lo menos, tal vez no recuperar mi inversión, ¿no? Pero por lo menos abarcar más de la mitad, digamos. Estamos hablando de un 50%, ¿no ve? En términos Sí, de por lo porcentaje menos. anual. ¿Cuánto te cobra el banco? ¿Cuánto te cobraría?
el 13 dice. O, bueno, ¿Y eso? depende del banco. Si es capital de operaciones, el banco te presta hasta en 6% anual, ¿no? Entonces, ahí, fíjense, esa es una decisión financiera, señores. Ahí nosotros debemos entender qué nos conviene más. ¿Nos conviene prestarnos del banco? ¿Nos conviene captar nuevos socios? ¿Qué nos conviene? ¿No? Ahora, la otra cara de la moneda es la siguiente, ¿no ve? Al socio le puedes decir, ¿no ve? Mira, estamos en un proceso de ampliación de negocio, estamos tratando de expandir el mercado, etcétera, etcétera. Me vas a tener que esperar por lo menos unos 2 años para que yo te empiece a pagar utilidades, ¿no? Pero te prometo un 30% anual. Mínimo, si no es más. Ah, ya, ¿no? O sea, de repente el socio va a entender, va a esperar, ¿sí? Pero a ver, dile al banco que te espere. El banco no te va a esperar. Entonces, esa es la otra cara de la moneda. Si bien el costo financiero con el banco es menor en este caso, al del socio, el tema de la obligación cambia todo, ¿no? Tú tienes una mayor obligación y es la diferencia. Entonces, ese tipo de decisiones son de índole financiera. ¿Ya? Y eso, pues, sin lugar a duda, lo tienes que ver en tu balance general. Conocer el estado en que se encuentra. Ni qué decir, ¿no? Yo viendo los estados financieros voy a saber si mi empresa está bien, está mal, qué deficiencias tiene, qué podría yo rescatar de todo, ¿no? Entonces, sirve como un instrumento de diagnóstico, ¿no? Me permite hacer eso, la contabilidad procesada. Vamos a decir contabilidad procesada porque ya sabemos que está dentro de un sistema de información que nos va a proveer reportes financieros. Y por último, 4, creo que lo más importante luego de los 3 puntos, coadyuvar en la toma de decisiones, ¿no? Y este tipo de decisiones, como las de definir de quién prestarnos, en qué invertir, ¿no? Cómo financiarnos, ¿no? Entonces, todo esto suma y nos permite tomar decisiones, como bien les decía al inicio, en diferentes áreas y en diferentes circunstancias también, ¿ya? Porque de repente si ves que tu empresa está mal, tus decisiones cambian, ¿no? O sea, no vas a pensar en expandirte en el mercado o en crecer como empresa, difícilmente. Lo que vas a ver es tratar de rescatar a tu empresa, ¿no? Tratar de salvarla de la quiebra, ¿no? Pero ahora, si estás en época de bonanza económica y de repente tienes mucha plata disponible, entonces ahí sí, tu enfoque de toma de decisiones va a cambiar y dirás, puedo invertir, puedo expandir mi negocio. Entonces, a eso me refiero con las diferentes circunstancias que se puedan llegar a presentar. Consultas, dudas. Bien, a ver, voy a tomar un nombre al azar. Henry Moya. Sí, ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? todo bien. ¿Comprende, Henry? ¿Perdón? ¿Te comprende? Sí, sí, sí. ¿No hay ninguna duda? ¿Consulta? No, no, tampoco. Perfecto, Henry, muy bien. Martín Ramos. Martín. Bien. Y por último, Christian Jacobs. Cristian, No tengo ninguna duda. ninguna duda, se comprende todo. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Perfecto. Continuamos entonces. Los objetivos de la contabilidad son proveer información económica y financiera a usuarios internos y externos respecto de una unidad económica.
La unidad económica hace referencia a la empresa. Nosotros lo podemos conocer como compañía, empresa, unidad de negocio, los diferentes sinónimos, pero hace referencia al movimiento económico financiero de una empresa. ¿Okay? Luego vamos a ver qué tipos de empresas se pueden constituir legalmente en nuestro territorio, ¿no? Pero cuando hablamos de usuarios internos y externos, volvemos a lo que veíamos hace rato, ¿no? Los usuarios internos son los que están dentro de la empresa, ¿no? Y utilizan esta información para la toma de decisiones de mejora, de potenciar, de corregir, etcétera, ¿no? Pero de forma interna. Y los externos tienen que ver con cómo nos ven de afuera, ¿no? Impuestos, por ejemplo, ¿cuál va a ser la principal preocupación de impuestos? ¿Cuál creen? A ver, supongamos, pónganse en el zapato de impuestos nacionales. ¿Qué les preocuparía de las empresas? Que estén al día con sus pagos. No nos olvidemos que impuestos, pues, depende del Estado y su principal objetivo es recaudar impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, impuestos nos va a ver con ojos de pagar tus impuestos, ¿no? O sea, no trates de no hacerlo, ¿no? Entonces, la mirada de impuestos hacia las empresas va a tener un fin más de recaudación. Eso es lo que quiero decirles, ¿no? Ya hemos hablado del banco. Hay otros entes reguladores, como por ejemplo, han escuchado de las AFPs, ¿no? Las AFPs van a velar con la información que les proporcionemos, que estemos cumpliendo con los aportes laborales y patronales, por ejemplo, ¿no? Las cajas de salud, lo propio, van a velar porque la empresa esté cumpliendo con la obligación de pagar el seguro de sus trabajadores, ¿no? Entonces, los usuarios externos, por lo general, son o tienen un sentido más de fiscalización, o sea, de verificar que la empresa esté cumpliendo todo el marco normativo, ¿no? Leyes laborales, leyes impositivas, tributarias, ¿no? Leyes que regulan el comercio en Bolivia. Por ejemplo, ahí está Fundempresa como el ente regulador para todas las actividades comerciales, ¿no? Entonces, esa es un poco la mirada de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, contar con información económica y financiera que sirva a los dueños y ejecutivos como una herramienta de control. Ya habíamos hablado qué tipos de control en el nivel administrativo, económico y financiero, ¿sí? Como una herramienta de control y apoyo, con el fin de orientar la toma de decisiones con respecto al futuro de la empresa, ¿no? Siempre cuando pensamos en decisiones, vemos hacia adelante. Pocas veces vemos atrás, porque mirar atrás, pues, no sirve de mucho, ¿no? A menos de que quieras corregir algo. Pero por lo general, cuando existe una planificación estratégica de aquí a 5 años, una empresa siempre está viendo cómo va a ir hacia adelante. Entonces, hasta para eso es importante la información contable, ¿sí? ¿Qué permite la información contable? Preparar y analizar información financiera, ¿no? ¿A qué nos referimos con información financiera? Ya hemos hablado de esto. A el nivel de financiamiento que la empresa puede llegar a obtener. Determinar la estructura de activos. Y acá es importante, señores, los activos, como bien les decía hace rato, están relacionados a todos aquellos bienes que posee la empresa, ¿sí? Bienes que tiene que administrar la empresa. Entonces yo defino, ¿no? Si soy una empresa comercial, ¿en qué vamos a invertir por lo general? ¿Qué creen? A ver, ustedes se dedican, no sé, a la compra y venta de bicicletas. ¿En qué van a invertir principalmente? En una tienda.
ya de repente puedes alquilarla, ¿no? Sería un gasto. Publicidad. Ya también sería un gasto para poder promocionar tus productos. ¿Pero en qué? Si vendes bicicletas, ¿en qué vas a invertir? ¿En comprar? Bicicletas. En las bicicletas. ¿No? Entonces ahí tú determinas una estructura de activos donde tu principal objetivo, tu razón de ser como empresa, es invertir en esta mercadería que tú luego vas a comercializar. Entonces, esa es, en cuanto al punto 2, determinar la estructura de activos, se refiere a eso. ¿A qué decisiones de inversión voy a tomar? Voy a, como comercial, me convendrá tener una tienda propia, sabiendo que es una inversión bastante fuerte. ¿Ustedes invertirían, por ejemplo, en una mega tienda? A ver, pensemos. Están empezando. Piensen de que están iniciando y que No, bueno, no, ¿por qué? porque estás empezando y digamos, si te va mal y es una pérdida, ya no es una inversión. Lógico, ¿no? O sea, ahí, hasta por sentido común, desechamos la idea de invertir en una tienda, no en un inmueble, ¿no? Preferible es ver cómo te va inicialmente, obviamente previo estudio, tanto de mercado como financiero, etcétera, pero por lo menos tener una seguridad de que tu negocio va a ser rentable, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que la contabilidad, la información contable te permite armar esta estructura, ¿no? Y punto 3, estudiar el financiamiento de la entidad. Lo que decíamos hace rato, o sea, si yo deseo invertir, tengo que saber quién me va a proveer. O sea, si yo quiero invertir en algo, ¿será que digo, hoy quiero invertir en comprar, no sé, computadoras para vender? ¿Qué voy a necesitar para poder invertir? Un capital. Plata, dinero. Entonces, cuando hablamos de estudiar el financiamiento de la entidad, nos referimos a que ¿cómo voy a conseguir ese dinero para poder financiar mis actividades, ¿no? La inversión en mis computadoras, en este ejemplo. Entonces, necesito financiamiento. Entonces, yo ahí decido lo que hace rato hablábamos, ¿no? Me conviene captar socios, de repente asociarme con mi cuñado, con mi primo, con mi novia, ¿no? Con mi hermano, etcétera. O de repente me conviene ir al banco, mostrarle al banco que mi empresa sí va a ser rentable y que el banco me preste. Entonces, ese tipo de decisiones te permite la información contable. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? Le una pregunta. Adelante. Entonces, se podría decir que la estructura de activos son aquellos bienes que te van a generar ingresos, ¿verdad? Eso es lo interesante, ¿no? Y ahorita vamos a terminar de comprender esto. Permítanme abrir un Excel, porque quiero que esto quede completamente claro. Si esto queda claro desde el inicio, estoy seguro que no vamos a tener ningún problema. ¿Ya? A ver. Y con eso también vamos a entender lo que es la partida doble, etcétera. ¿Sí? Entonces yo en un lado tengo lo que son mis inversiones. ¿Sí? En este caso va a estar en el lado de su pantalla, en el lado izquierdo. ¿Sí? Pero para poder invertir, ¿qué hemos dicho que necesitamos? Financiamiento, ¿no? Entonces, si yo decido invertir, en este caso decido invertir en, no sé, computadoras, hoy en día es rentable, ¿no? Las computadoras han visto cómo, con todo esto de la pandemia, realmente la computadora que antes te costaba a $500, hoy la consigues en $1,000, $1,500. Es increíble el efecto de la oferta y la demanda, ¿no? Si yo decido invertir en computadoras, ¿sí? ¿Sí?
yo tengo que saber de dónde voy a sacar la plata para poder invertir en estas computadoras. ¿Qué deciden ustedes? ¿Nos prestamos del banco, nos prestamos o ponemos un capital y nos asociamos con alguien? Normalmente al inicio, siempre las empresas, por lo general, de las empresas comerciales, aportan un capital. ¿Sí? Vamos a tomar ese ejemplo. Tenemos un capital como fuente de financiamiento para invertir en computadoras. Si tú administras correctamente estas computadoras, ¿administrar en qué sentido? En que tú puedas lograr vender con un margen de utilidad razonable, ¿sí? A eso me refiero con administrar. Si tú llegarías a vender con un margen de utilidad, ¿qué vas a generar como consecuencia? Dinero. ¿Sí o no? Vas a vender, vas a recuperar ese capital y adicionalmente vas a tener una utilidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la estructura de activos, nos referimos a cuán capaz es la empresa de administrar estos activos para generar utilidades, ¿no? A través, obviamente, de las ventas. Entonces, yo como empresa tengo que tener la seguridad de que administrando estos activos en los cuales estoy decidiendo invertir, voy a poder generar una utilidad. Utilidad que va a ir aumentando nuestro capital, ¿no? Ahí está, por eso lo estoy poniendo en el lado del financiamiento. Aquí yo decido si voy a distribuir las utilidades o si voy a seguir reinvirtiendo en mi negocio. Entonces, no solamente definimos la estructura de activos para saber cómo invertir, sino para saber si somos capaces de administrar esto y que eso se traduzca en resultados positivos en la empresa, ¿no? Entonces, acá, señores, es importante entender que no puede haber inversión sin financiamiento. Por más que sea tu plata, ahí está, capital. Si te estás prestando del banco, entonces acá, capital y banco. Pero de algún lado, tú estás obteniendo ese financiamiento para invertir en computadoras. ¿Cuál es la razón de ser de la empresa? Vender computadoras. Soy bueno vendiendo computadoras. He estudiado sistemas, soy capísimo, ¿no? He hecho un cursito de marketing y sé que voy a poder vender. Perfecto. Entonces, eso ya es como que la parte de administrar bien tu inversión y que esa administración se traduzca en resultados positivos para la empresa, ¿no? Que te generen dinero y que te permitan a ti como dueño generar una utilidad, ¿no? Lo que les decía ayer, lo que hemos hablado hoy, ¿cuál es el fin de una inversión? Por cualquier lado, ganar, ¿no? Cualquiera que invierte, lo que busca y desea es ganar. Entonces, de ahí esto es un poco ya un enfoque netamente financiero, pero que nos permite entender también la contabilidad y su importancia, ¿no? O sea, con esto ya nos damos cuenta que quien no tiene contabilidad, pues difícilmente va a poder tener la capacidad de administrar sus activos, la capacidad de tomar buenas decisiones de financiamiento y la capacidad de administrar y generar rentabilidad para su empresa. ¿Sí? Consultas hasta ahí. ¿Quedó claro la respuesta, Víctor? Sí, Lisa, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, quizás? ¿Se está haciendo claro, señores? Yo entiendo que algunos están iniciando la U.
y prefiero que sean sinceros y me digan, ¿no? Dicen esta parte no estamos entendiendo, está en chino. Así que por favor, adelante. Bien. Alejandra Galindo, ¿está? Sí, soy yo. Alejandra, ¿cómo estás? Ayer me dijiste que estabas inscrita, pero no te tenía en la lista. Sí, no me llamó. ¿Puedes dar tu número de código? ¿Tu código de estudiante? 44783. ¿Carrera? Diseño gráfico. Josué Cáceres. Sí, Licen. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Josué, también teníamos el mismo problema, ¿no? Josué, ¿tu código de estudiante? 37392. ¿Carrera? Ingeniería comercial. Muy bien, gracias. Bien, continuamos entonces. No sé si hay alguna duda. No sé, me preocupa cuando se quedan callados y no dicen nada. O es que me están entendiendo tan bien, o es que no me están entendiendo nada. Voy a pensar que sí me están entendiendo, ¿ya? Continuamos. Uso de la información contable. Puede ser utilizada para conocer y entender la situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera de la empresa. Nuevamente, ¿no? Volvemos a hacer énfasis en que gracias a la información contable nosotros vamos a poder saber quiénes son los que están financiando nuestras actividades, ¿no? Si son socios, si es el banco, ¿no? O si es una tercera persona. Vamos a poder medir el desempeño de las diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, si hay un área de cobranzas, yo voy a poder medir, ¿no? Con la información contable, a ver cómo está yendo con las cobranzas, ¿no? Ayer te debían 200,000, hoy te deben 250,000, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, eso me permite la información contable. Lo propio con ventas, con niveles de producción, ¿no? Sacamos un reporte de producción y a ver, ¿cuántas unidades has producido hoy? 500. Bien, el mes pasado, en las mismas condiciones, has producido 400, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hecho que haya generado este incremento en la producción? Entonces, ya te da un indicio de cómo medir el desempeño de tu personal, ¿no? Punto 2, informar a los usuarios externos que requieran la información de la empresa, como ser inversionistas, bancos, clientes, proveedores, gobiernos, empleados, entre otros. Y acá tenemos los usuarios externos, ¿no? Estamos hablando de inversionistas. Si a ustedes les invitan a formar parte de una nueva sociedad o de una empresa ya constituida, manejamos el segundo ejemplo, una empresa ya constituida, ¿qué le vas a solicitar, Catherine? Yankee. Catherine. Catherine no está. Hola, Katy, ¿cómo estás? Catherine, te invito a formar parte de mi sociedad. Sí, tengo la mejor empresa constituida en Cochabamba, soy un capo y te invito. Catherine, ¿qué dices? ¿Aceptas? Sí. Sí, porque te he dicho que soy el mejor y porque simplemente por eso, olvídate, No, ¿no? entonces, o sea, primero averiguaría, ¿no? ¿Qué averiguarías? Si es verdad que la empresa tiene todo ese rendimiento y todo eso. ¿Qué me pedirías entonces? ¿O qué información? Información de la empresa, de las ganancias, todo eso. Exacto, ¿no ve? Información financiera, económica financiera. Entonces yo voy a agarrar, lo voy a llamar a mi contador, le voy a decir, mira, mandarle la información a Catherine, es una inversionista potencial, y bueno, lo vamos a tratar de captar para que nos ayude en nuestro nuevo proyecto. Entonces, fíjense, un simple ejemplo, para nosotros nos permite entender que ante cualquier inversión, lo primero que debemos solicitar es
estados financieros. Entonces, Catherine va a agarrar esos estados financieros, los va a analizar, de repente se hará asesorar con alguien, ¿no? Y el asesoramiento emitirá una opinión general sobre la situación de la empresa. Entonces le dirá, sí, mira, es rentable, genera una rentabilidad anual del 20% neto de impuestos, sus ventas han crecido en promedio 30% cada año. Entonces, ya hay una seguridad. Entonces, Catherine, con toda esa información, me va a volver a llamar y me va a decir, sí, acepto incorporarme en la sociedad. Entonces, por eso es importante la información de externos. Los bancos, ya lo hemos hablado, ¿sí? Los bancos lo que van a medir es si soy solvente, si genero la suficiente liquidez, me refiero a generar dinero, efectivo, plata, para poder cumplir mis obligaciones. Los clientes, ¿para qué van a requerir los clientes nuestros estados financieros o, bueno, nuestra información contable? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será el objetivo de nuestros clientes de conocer nuestros estados financieros? A ver, vamos a preguntar a Luz Clarita, ¿está? Sí, profesor, yo. ¿Qué tal, Luz Clarita? ¿Cómo estás? ¿Así, Luz o Clarita? Clarita. Ajá. Clarita. Ok, lo voy a apuntar. Muy bien, Clarita. A ver, tú como cliente, yo soy quien te provee de equipos, ¿sí? ¿Qué equipos te gustan? No sé, porque ayer no estabas en la presentación por lo que estoy viendo. Sí. No sé, ¿qué deporte haces, Clarita? Gimnasio, nada más. Gimnasio, ya. Yo soy proveedor de equipos de gimnasio, ¿sí? Tú eres mi cliente potencial porque te gusta, estás invirtiendo, estás abriendo una cadena de gimnasios, ¿sí? ¿Por qué te interesaría mis estados financieros, mi información financiera? Porque yo voy a ir y te voy a decir, mira, Clarita, necesito un 50% de anticipo porque voy a importar todas las máquinas que me estás solicitando, ¿sí? Estoy hablando de $200,000. Para ver con qué clase de equipos tengo, si son garantizados o no. ¿Qué más? Mm, O sea, tú me creerías al inicio de que, mira, así va a ser y pásame $200, $200,000 para empezar el negocio. ¿Será que vas a hacer? no, porque no sé cómo le está yendo. Entonces, por lo general, señores, un cliente solicita información para ver si la empresa con la que está trabajando es seria, está legalmente constituida. Y una empresa legalmente constituida, obviamente, tiene que tener información financiera. Entonces, esa es un poco la susceptibilidad, ¿no?, de nuestros clientes. Los proveedores. Proveedores lo vamos a manejar bajo el mismo enfoque de los bancos, ¿no? O sea, ¿sabían que es un negocio prestarse del proveedor, ¿no? O sea, si el proveedor viene y te dice, mira, te voy a dejar estos equipos, no sé, televisores, ¿ya? Te voy a dejar 100 televisores, ¿sí? No te preocupes, págame de aquí a 2 meses. ¿Qué opinan? ¿Es bueno, es malo deberle al proveedor que me dé tiempo de 2 meses para pagarle? ¿Qué opinan? ¿Será bueno? ¿Será bueno o malo para la empresa? ¿Qué pasa si no puedo venderlo en los 2 meses? O sea, Ya, pero tú tienes tu tienda comercial, mega tienda en La Pando y sabes que esas teles que te están dejando pues, se van a comercializar así. entonces, chocho. ¿Por qué? Es más, lo vas a meter. Porque yo lo he buscado y él me ha traído los productos, digamos. En este caso, tal vez es un poco no tan fiable porque no sé exactamente por qué.
Feliz, como tú dices, Mati, ¿no? ¿Matías? Sí, sí. Matías. Exacto, feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a poder gozar, al final es un financiamiento, si lo vemos desde el lado del banco, ¿no ve? En vez de prestarme plata del banco para comprarle los televisores a mi proveedor, lo que hago es negociar directamente con el proveedor. Mira, yo soy una tienda seria, tengo 10 años de experiencia en la comercialización de televisores, vendeme a crédito, necesito 2 meses. Entonces, no quiero ir al banco, me estresa hacer papeleo y demás, entonces, mira mis estados financieros. Soy solvente, me va bien, aquí está, te paso una copia y provéeme el crédito, ¿no? Entonces, para una empresa comercial sobre todo, es un negocio tener proveedores que te otorguen una línea de crédito, ¿no? Porque mientras tú vas generando dinero, porque al final estás ganando plata, tú estás vendiendo en efectivo esos televisores, esa plata que tú estás agarrando, ¿sí? La estás generando con plata prestada. ¿Por qué? Porque todavía no has pagado por esos equipos, ¿no? Y aquí tenemos que quitarnos esa idea de que, ay, no, es que a mí no me gusta tener deudas porque las deudas siempre, no sé, no son buenas, ¿no? No. Para una empresa, obviamente teniendo el control correspondiente, son saludables porque te permiten moverte, porque te permiten cumplir con otras obligaciones de repente más más estrictas, ¿no? Como impuestos, como pago de sueldos, como pago de aportes. Entonces, 2 meses es un buen tiempo como para que tú te muevas como empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, los proveedores van a querer sentirse seguros de que están haciendo un buen negocio contigo, ¿no? Para eso es que la información financiera nos puede servir, ¿no? Entonces, veámoslo con el mismo enfoque que del banco, pero con una transacción directa, ¿no? De proveedor a cliente. Bien, gobierno. Gobierno, vemos acá todos los entes reguladores, llámese Ministerio de Trabajo, llámese impuestos nacionales, llámese impuestos municipales, ¿sí? Llámese Fundempresa, ¿no? Entonces, son todos aquellos entes reguladores que requieren esta información para que estos entes se sientan con la tranquilidad de que tú como empresa estás cumpliendo con tus obligaciones, ¿no? Para eso les sirven nuestros estados, nuestra información financiera al gobierno. A los empleados. ¿Para qué nos servirá a los empleados? Para pedir aumento. Nos va bien, hay que pedir aumento. ¿Qué opinan? ¿Será así? A ver, vamos a preguntar. Yerko. No, Santiago, perdón, Santiago. Santiago Delgadillo. Sí. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Santiago. Tú eres empleado de una empresa, ¿sí? Y ¿por qué motivo querrás tú saber cómo le está yendo a la empresa? Para ver el rendimiento de la empresa, para ver qué rendimiento tienen los trabajadores en esto. Se muestran en los libros contables, supongo. Ya, pero no eres el encargado de recursos humanos. Entiendo tu ejemplo, pero si fueras el responsable de recursos humanos, no, pero tú eres no sé, a ver, el encargado de almacenes, ¿sí? ¿Para qué te serviría los estados financieros? Para pedir un aumento en caso de que de ver más producción en esto. Además, si le va bien a la empresa, me conviene estar ahí, además. Seguridad laboral, ¿no? O sea, tú ves que pucha, le está yendo bien, o sea, que tengo trabajo seguro para por lo menos unos 2 a 5 años, ¿no? Podemos pensar así, no está mal. Pero a ver, empresas grandes como PIL, como Coca-Cola,
tienen lo que se llama, han debido escuchar, famosísimo, los famosos sindicatos de trabajadores. Y los sindicatos de trabajadores, por lo general, en teoría, no sé qué tan cierto sea, luchan por los derechos laborales, ¿no? O sea que si ven que lo están despidiendo a tu mejor amigo, parte de los trabajadores van a pelear por ese trabajador, ¿no? Estos solicitan los estados financieros con un principal propósito, que es el cumplimiento del pago de las primas anuales. Las primas anuales son un pago extraordinario que la empresa realiza en caso de que haya obtenido utilidades. O sea, ¿qué quiere decir? Que si una empresa ha obtenido en una gestión una utilidad de 100,000 bolivianos neto de impuesto, significa de que la empresa tiene la obligación de repartir el 25% de esa utilidad a sus trabajadores, ¿no? Entonces, como empleado, ¿dónde yo voy a saber que me corresponde o no ese derecho? Con la información financiera, contable. Entonces, a través del sindicato se hace la solicitud de los estados financieros, se verifica, ¿ha habido pérdida? Ah, no, olvídense muchachos, no nos toca este año primas. ¿Ha habido utilidad? Ah, empezar a hacer huelgas, a exigir, ¿no? Etcétera. Entonces, eso está amparado por la Ley General del Trabajo y principalmente se da, o sea, están obligados a esto las empresas industriales. No tanto así las empresas de servicios y las empresas comerciales, pero sí he visto en algún caso que los dueños, socios, deciden repartir primas a sus trabajadores, ¿no? Y es una especie de incentivo, ¿no? O sea, me va tan bien, te gano, facturo cada mes 3 millones, tengo solvencia, mi negocio se sigue expandiendo, entonces voy a retribuir a mi personal, ¿no? Esa es un poco la esencia de la norma, ¿no? El hecho de poder retribuir el esfuerzo de mi personal, ¿no? Entonces, es por eso que los empleados solicitan esta información. Punto 3, informar a los usuarios internos que requieren la información de la empresa, como ser socios y ejecutivos para la toma de decisiones. Esto creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Los socios pues verán, a ver, los socios, ¿con qué fin solicitarán estados financieros? A ver, vamos pensando, por favor. Pues es su empresa, digamos. O sea, simplemente voy a decir, les está yendo bien a mi empresa, qué bien, ¿no? O sea, si le está yendo mal y yo soy un inversionista, obviamente voy a tener pérdida o ganancia, entonces me interesa, digamos. Ahí, Alejandro, muy bien. Al socio le va a interesar, estoy ganando, mi inversión está produciendo, o es que he invertido en vano, ¿no? Entonces, el socio va a, siempre cada año, porque el socio es quien aprueba los estados financieros, va a estar al pendiente del resultado. ¿Por qué? Porque va a decir, ya, resultado positivo, venga utilidades, ¿no? O resultado positivo, a ver, ¿qué hemos pensado? Se van a reunir entre socios, nos expandiremos, abriremos sucursales en todo el eje troncal de Bolivia. Perfecto. Entonces, reinvertimos. Decidimos reinvertir nuestras ganancias al negocio, ¿no? Y si hay pérdida, pues ahí ya la situación es diferente, ¿no? ¿Para qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo salvamos el barco? Entonces, esa es la mirada que tiene el socio. Y bueno, los ejecutivos son los del nivel operativo, estamos hablando de las diferentes gerencias, ¿no? Ya hemos hablado también de esto, que principalmente la información les sirve para medir el desempeño, para tomar decisiones a corto, mediano, largo plazo, para hacer proyecciones, ¿no? Y etcétera. ¿Sí? Hasta ahí, consultas, dudas. Todo está claro. Alejandra Maldonado.
Sí. Sí, Alejandra, no hay ninguna duda. ¿Estamos bien? ¿Ale? Sí, no hay ninguna duda. Gracias, Alejandra. No sé, quizás Bernardo. Bernardo Valdivia. ¿Está Bernardo? ¿No está Bernardo? No. Daniel Angulo. Todo está claro. ¿Todo está claro? Súper, Daniel. Gracias. Perfecto, señores. Entonces, continuamos. Contabilidad financiera externa se refiere a la información contable desarrollada para el uso de participantes externos como accionistas, proveedores, bancos, entidades gubernamentales reguladoras. Ya lo hemos hablado. Son todos aquellos que ven de diferente forma, ¿no? Desde afuera hacia dentro, ¿no? Hacia la empresa, cómo está comportándose, si cumple con sus obligaciones, cumple con las leyes, etcétera, etcétera. Contabilidad de gestión o administrativa, ¿no? También conocida como la contabilidad interna. Es el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar información que ayude a los administradores a cumplir los objetivos de la organización. Aquí voy a hacer énfasis en los objetivos. Por lo general, una empresa se constituye persiguiendo objetivos. ¿Sí? O sea, no es que simplemente digo, sí, voy a abrir mi negocio y ya, no, espero que me vaya bien, ¿no? Sería muy informal, ¿no? Muy así como que, muy espontáneo. Pero en realidad no debería ser así. Cuando tú formas una empresa, constituyes una empresa, por lo general te pones objetivos, ¿no? De corto, mediano y largo plazo. Y esos objetivos tienen que ver con el ser de la empresa, o sea, su razón de ser, o sea, para qué se está constituyendo, ¿no? Y bueno, la información contable debe reflejar eso, ¿no? Debe reflejar. Si yo me estoy poniendo de meta que de aquí a 3 años voy a duplicar mis ingresos, voy a duplicar mis utilidades, no sé, voy a contratar, ahorita estoy empezando con 5 personas, de aquí a 2, 3 años tengo que tener el doble de personal y el doble de capacidad de ventas, de compras, de gestión de cobros, etc. Entonces, todo eso se plasma en un plan estratégico, se lo conoce así, ¿no? Un plan estratégico abarca todas las estrategias, todos los lineamientos, todas las actividades que la empresa va a seguir por lo menos durante los próximos 5 años a partir de su constitución, ¿no? Entonces, este plan estratégico normalmente lo elaboran los socios, los accionistas, ¿sí? Conforman un equipo y estos objetivos son los lineamientos generales, es como la norma madre de la empresa, ¿no? Propia de la empresa. Entonces, cualquier actividad debe estar alineada a ese plan estratégico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cumplir objetivos de la organización, nos referimos a eso. Cuando ustedes vayan a trabajar a cualquier empresa, lo primero que tienen que pedir es eso, ¿no? ¿Cuál es su plan estratégico? ¿No? Ahí van a encontrar ya el plan de ventas, el plan de financiamiento, ¿no? ¿Cómo voy a empezar mis actividades? ¿Me voy a prestar plata del socio, del banco? ¿No? Mi plan de inversión, ¿en qué voy a invertir? Voy a invertir primero en esta unidad de negocio, voy a invertir después en esta otra, ¿no? Voy a comprar activos. Entonces, todo eso tiene que ya estar previamente planificado, ¿no? Obviamente hablamos de un plan estratégico genérico, por eso es que ya quienes operativizan todo ese proceso son los gerentes, ¿no? Los gerentes ya están ahí para poder llevar a cabo el plan estratégico elaborado por los accionistas o los socios, en su caso.
¿Ya? Entonces, para eso sirve la contabilidad interna, la contabilidad de gestión administrativa, para poder medir, ¿sí? Identificar, acumular, analizar, preparar, interpretar, ¿sí? Toda la información que nos ayude a poder verificar si estamos cumpliendo o no los objetivos de la empresa. ¿Sí? Bien, entonces ya estamos concluyendo este primer tema. ¿Sí? Ahora vamos a resolver, por favor, este pequeño cuestionario, ¿sí? Una pequeña, unas preguntas de todo lo que hemos ido hablando. No sin antes también hacerles entender lo siguiente, y esto es algo que a mí me gusta explicar porque considero que si entendemos, lo voy a hacer en el Excel que teníamos, aquí está, ahora sí, ¿sí? Y también me van a ir ayudando, ¿ya? Cuando hablamos de gestión empresarial, aquí es importante porque como estamos de diferentes profesiones o diferentes carreras, vamos a poder entender que la gestión empresarial, ¿qué será gestión empresarial? ¿Alguien me puede dar un concepto básico? ¿Qué será la gestión empresarial? En sus palabras, como ustedes decidan. ¿A qué les suena la gestión empresarial? A ver. Vamos a Noelia Gutiérrez. Sí, Lisa. Noelia, ¿cómo estás? Noelia, ¿alguna idea de lo que es gestión empresarial? ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? No, para nada. No. ¿Gestión? ¿Solo gestión? Gestión no es el año. Sí, también. Sí, está mal. Pero de la empresa, o sea, todo lo que ha ganado, todo lo que ha O sea, hecho. como un balance anual. Sí, está muy bien. Sí, pero vamos a enfocar la gestión desde, ¿cómo les puedo? ¿Productividad? ¿Perdón? De su productividad. Ya. Pero el gestar, o sea, significa desarrollar actividades, ¿no? O sea, realizar todas las actividades previstas para poder justamente obtener resultados positivos, ¿no? Entonces, la gestión empresarial como tal nos va a permitir llevar a cabo nuestras actividades dentro de la empresa, ¿sí? Esta gestión se divide, ¿no? Porque obviamente si vemos que podemos ver que la gestión empresarial se divide en ¿qué? ¿Quiénes conforman normalmente un equipo en una empresa? ¿No? ¿Quiénes son los que están ahí todos los días, operativizan las actividades, están haciendo seguimiento? Hablemos de áreas específicamente. A ver. ¿Los gerentes? Exacto. ¿Sí? Los gerentes, ¿no? Entonces, tenemos gerentes para diferentes áreas, ¿no? Tenemos lo que es el gerente general, quien es el que está a la cabeza de todas las demás gerencias. Luego ya tenemos las gerencias de área, la administrativa, la gerencia de marketing, de ventas, de producción, ¿no? De recursos humanos. Entonces, asociamos todo ello y todo este equipo de personas hacen la gestión empresarial, ¿no? Porque si no va a estar, por ejemplo, el administrativo, o sea, las actividades pueden verse afectadas, ¿no? Porque no hay plata. El administrador es quien agarra la plata, quien está ahí con el dinero, quien reparte, quien entrega, quien recibe. Entonces, imagínense una gestión empresarial sin un gerente de finanzas o un encargado de la administración y finanzas. Difícil, ¿no? Complicado, ¿no? Si la empresa es una empresa comercial, si no tengo un vendedor o un encargado de ventas, un gerente de ventas, complicado, ¿no? Difícilmente voy a poder
generar resultados positivos en mi empresa. Entonces, la gestión empresarial es ese conjunto de recursos humanos, ¿sí? Que van generando o gestando, por eso la palabra gestión, ¿sí? Van gestando como gerentes de finanzas, gerentes de ventas, gerentes de recursos humanos, gerentes de marketing, creo que se llama, ¿no? Así. Marketing, gerentes de otros gerentes de producción, gerentes de abastecimiento, ¿sí? Entonces, todas estas gerencias van a contribuir, gerencias, encargados, ¿sí? Ahorita estoy utilizando la palabra gerencia como ejemplo, ¿no? Pero me dirán, ya, pero una empresa chiquita no va a tener su gerente. Obviamente, ¿no? Esto va a depender del tamaño de la empresa. Estamos hablando de una empresa grande, ¿sí? Por eso es que estamos dividiendo las tareas en gerencias, ¿sí? Estas gerencias hacen la gestión empresarial, permiten gestionar la empresa, permiten que las actividades se desarrollen con total normalidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que me interesa de esto? Que se entienda que ahora que sabemos que las empresas, bueno, sabíamos, pero ahora lo tenemos más claro, que esto nos va a permitir, que esta gestión empresarial nos va a permitir a nosotros poder lograr nuestros objetivos. O sea, ¿cuál es la razón de ser de la gestión empresarial? El logro de objetivos. Entonces, si yo voy a gestar bien mi negocio, voy a poder lograr los objetivos planteados al inicio, ¿no? El plan estratégico, etc. Ahora acá, ¿dónde entra la contabilidad? ¿Dónde creen que está la contabilidad dentro de estas gerencias? ¿Alguien tiene alguna idea? En finanzas. En finanzas. ¿Y no entra en ventas? No, porque el venta se dedica a ver cuánto va a vender, cómo va a vender, etcétera, ¿no? O sea, no. La contabilidad va a depender directamente de la gerencia de finanzas. ¿Por qué? Porque quien decide de forma financiera y económica es el gerente de finanzas, ¿no? El de ventas va a ir y le va a decir, a ver, gerente de finanzas, estoy queriendo proyectar mis ventas, necesito información. ¿Sí? Perfecto. ¿Quién se la va a otorgar? Finanzas. El de recursos humanos va a decir, a ver, para este año necesitamos mínimamente contratar a 5 personas para el área de ventas. ¿Sí? ¿A quién le va a decir si se puede o no? ¿O quién le va a decir si se puede o no? El gerente de finanzas. El de marketing, ¿sí? Va a ir al gerente de finanzas y le va a decir, mira, necesito para mi plan de publicidad, de propaganda, etcétera, por lo menos un presupuesto de $10,000. ¿Cuento con eso? ¿A quién le va a pedir eso? Al de finanzas, ¿no? El de producción, lo propio, ¿no? Este año necesito producir un 20% más, así que voy a necesitar mayor capacidad productiva. Necesito que compremos maquinaria. Necesito instalar esta maquinaria, ¿no? Y el de abastecimiento, ni qué decir, ¿no? Es el que se encarga de las adquisiciones. Entonces, este año está previsto que producción aumente su carga, que se va a capacitar mejor a los vendedores, etcétera, etcétera. Se va a contratar servicios, proveedores, etcétera. ¿A quién le va a preguntar? Al de finanzas, ¿no? O sea, no quiero decir con esto que el de finanzas sea el mago de la empresa, no. Pero, si se dan cuenta y entendemos bien estas relaciones que acabo de citarles, vamos a entender que finanzas, que la gerencia de finanzas o dirección administrativa financiera, también conocida, es importante en cualquier empresa, porque son ellos quienes están permanentemente analizando la información financiera. ¿Y de dónde proviene la información financiera? De la contabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, quien le provee
toda esa información a finanzas es contabilidad. Entonces, contabilidad va a proveer a las finanzas, le va a proveer toda la información necesaria y de acuerdo a eso, las otras áreas van a poder ejecutar sus operaciones. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no tengo plata para invertir en nuevo personal, complicado, ¿no? Si yo no tengo plata para mi publicidad, complicado. Entonces, en ese sentido, las operaciones de todas las gerencias, de todas las demás gerencias, van a depender de cómo este señor finanzas esté llevando las cuentas, esté administrando, esté previendo financiamiento, etc., ¿no? ¿Y cómo este señor va a obtener esa información? A través de la contabilidad, ¿no? Entonces, es en este sentido que debemos entender, ¿sí? de terminar de entender la importancia de la contabilidad en una empresa. Ahora, imagínense que no haya contabilidad, ¿no? ¿Cómo voy a poder tomar decisiones? ¿Cómo voy a poder proyectar mis ventas? ¿Cómo voy a proyectar la contratación de recursos humanos? ¿Cómo voy a prever el presupuesto suficiente para mi plan de marketing y publicidad? ¿Cómo voy a prever el de instalar mayor capacidad productiva? ¿Por qué? Porque no voy a tener información. Pues de repente sí puedo tener millones de dólares en el banco, puedo disponer, pero no voy a tener con certeza los números, no voy a poder saber cuánto estoy invirtiendo en ventas, en producción, en marketing, en recursos humanos. No lo voy a poder saber. Entonces, he ahí, señores, nuevamente ratificando todo lo que hemos ido viendo a lo largo de ayer y hoy, ayer como manera de introducción, y hoy ya profundizando todo la importancia de la contabilidad, ¿no? Y en ese sentido, quiero que por favor trabajen en esta actividad, ¿sí? Eso va a quedar en pantalla en estos momentos y quiero que vayan trabajando, ¿sí? Como actividad complementaria, ¿no? Quiero que definan contabilidad y que enuncien sus principales objetivos, ¿sí? Quiero que me indiquen cuáles son los usos que pueden darse a la información contable, ¿sí? A su juicio, de qué forma se utiliza la contabilidad en el campo económico, social y ambiental, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa? Acá tienen que recordar sí o sí el propósito, ¿no? de control. Controlo administrativamente, ¿para qué? Controlo financieramente, ¿para qué? ¿No? Y en un breve cuento, realizan un breve cuento sobre la importancia y aplicación de la información contable. No sé, ahí desde su experiencia, no sé, imagínense que van a abrir una empresa y muéstrenme cuál es la importancia de la información contable. Los que tienen más experiencia en el campo, pues pueden manejar sus experiencias vividas, no hay ningún problema. Quizás algunos que ya están emprendiendo han debido tener problemas justamente por la falta de información, lo pueden añadir en este último punto. ¿Ya? Para eso tenemos exactamente 20, hasta las 2. ¿Sí? Yo voy a estar acá. Cualquiera que tenga alguna duda, por favor, me dice. ¿Sí? Nadie puede salirse, obviamente, de la sesión, porque igual ya está bloqueada, por si acaso. Y tomen en cuenta que voy a estar acá para cualquier duda. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Profe, perdón que lo interrumpa, pero quería pedir permiso si puedo salir antes de la clase. Sí, sal nomás, sal. No te preocupes. Pero ¿cuándo, hasta qué hora le puedo entregar la tarea? Pasa que tengo que firmar los documentos y es hasta las 2. ¿A las 2 tienes que salir? No, ahora ya tengo que salir para llegar a las 2. No, es que la actividad es de la clase. O sea, si tienes que salir y es más importante eso, entonces anda nomás.
no hay problema. Haz la tarea para reforzar tus conocimientos, ¿no? Pero la actividad Bueno. es ahora. ¿Ya? Bueno, gracias. De nada. Listen, ¿dónde le hay que subir o cómo? Enseguida yo voy a habilitar un espacio en la plataforma y les voy a indicar, ¿ya? Va a estar en las actividades del día de hoy. Lo no podemos hacer en... ¿Perdón? ¿O tiene que ser manuscrito? No, en Word, manejen Word, no hay problema. Obviamente no puede ser lo mismo, ¿no? Saben que tenemos un programa especial para identificar plagio y esas cosas. Creo que está por demás recomendarles, ¿no? La idea es que ustedes puedan fortalecer lo que han aprendido hoy, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Estoy aquí para cualquier consulta. Ya, listo, gracias. Nada. Concluyendo, por favor, con la actividad. Y el espacio ya está habilitado en la plataforma. Lo van subiendo también. ¿Está bien? Por favor, vamos concluyendo entonces. Tenemos 2 minutitos. Profe, en el número 5 tenemos que inventarnos así una historia ¿o cómo? Sí, si quieres inventarte, sí, si no, alguna que quizás conozcas, donde puedas expresar tu experiencia de que la información contable es muy importante, ¿no? Dentro de la empresa. Pero no es necesario, ¿no? Una historia. O sea, yo he puesto lo que creo que significa, o sea, lo que es. Claro, Sí, pero yo basado en un ejemplo, eso es lo que tienen que considerar, ¿no? O sea, basado en un contexto. O sea, es importante porque, por ejemplo, si la empresa no realiza esto o no tiene esto, puede ocasionar esto.
algo que tenga cuerpo, ¿no? O sea, inicio, como un cuentito, ahí dice, ¿no? Un breve cuento, ¿no? Sobre la importancia de la contabilidad, de la aplicación de la información contable. Aplicación, ¿no? Creo que hemos hablado un montón de, o hemos dado un montón de ejemplos recientemente. ¿Hasta qué hora podemos subir, perdón? No, está habilitado para las 2:15, cuando concluya nuestra clase. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar hasta las 2:30 como tiempo máximo. Pero ahora nos vamos a retornar. ¿Sí? Todos, por favor. Vamos a ver un pequeño videito que nos va a servir para complementar lo del día de hoy. Para eso les voy a mostrar mi pantalla y... Sí. ¿Dice? Sí, adelante. Perdón, no sé, estoy teniendo algún problema, no estoy encontrando el curso en la página virtual y no sé cómo podría mandarle mi cuestionario. Es el único medio ahorita. Déjame pensar. Ya ahorita vamos a ver. La clase en mi UPB virtual. Son los dos, ¿no? Que todo, bueno. ¿Se han cambiado? Alejandro y Josué, ¿verdad? Sí, no, a mí directamente me salió el horario, o sea, entraba horario, me salía la materia y me aparecía el código de Zoom, o sea, la página. No, Sí, yo no igual. vi. Yo vi. Raro, entonces deben estar todavía ajustando las listas, me imagino. ¿Puedo mandar a su mail o...? Sí. Enseguida les voy a compartir mi mail para que... Por esta vez, hasta que... Me imagino que se va a regularizar en estos días. Pero permítanme ver, quizás yo puedo matricularlo. Permítanme un cachito. Licen, tiene que entrar a UPB virtual, no a UPBnet. Sí. Josué y Alejandro están entrando a UPB virtual, ¿verdad? Sí, Listen, a mí me parece. Sí, igual, pero no me sale la materia. Estoy tratando de encontrarlos en mi lista para añadirlos, ¿ya? Permítanme. Dice Cristian García, yo tampoco estaba encontrando el curso en el UPB virtual. Josué, ¿cuál es tu segundo apellido? Perdón. Gorena. Gorena, ¿verdad? Con G. Sí. No te tengo. No te puedo matricular. Alejandra, tu apellido es Galindo. ¿Tu segundo apellido? Virreira con B chica y latina y doble R. Está Galindo Virreira. Aquí, ok. Galindo Virreira Alejandra. Ya te estoy matriculando, ya vas a poder mandar tu tarea. Ya estás habilitado.
¿Quién más me dijo? ¿Cristian? Sí, García, dice. Cristian García. García. Cristian. García Cruz Cristian Leonardo. Sí. Perfecto, ya estás matriculado también. Y voy a seguir intentando, a ver, Cáceres. Josué. No, no te encuentro, Josué. Cáceres. No. Con Gorena, quizás. Tampoco. No te encuentro, Josué. Qué raro. Sí, sí me parece Te lo extraño. te lo decía porque, bueno, la verdad no sé, yo pagué la matrícula por transferencia bancaria y, qué sé yo, tal vez no lo he revisado. Sí, chequealo con, esto lo chequean con su jefe de carrera, ¿verdad? Sí, 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 chequealo con él, por favor. Ya. Ya, en este caso, ¿quién está a cargo? JJ, ¿no? Roman. Sí, velo con Rommel, por favor. ¿Ya? Ya. Bien, te voy a mandar al chat interno del Zoom mi correo, ¿ya? Para que me mandes por esta vez esta primera actividad. Está bien. Bien, señores, por favor, les voy a pedir que presten atención a este video. Es cortito, 2 minutos 40, y donde vamos a terminar de consolidar todo lo que hemos visto el día de hoy. Voy a hacer una lectura minuciosa de su primer cuestionario. Y bueno, espero que mañana, ya al ver el segundo tema, estemos un poco más contextualizados, ¿no? Con todo lo que estamos viendo, con todo lo que estamos hablando, los ejemplos, etcétera, ¿no? Y las personas que todavía están con algunas dudas o alguna incertidumbre, por favor, no tengan la vergüenza quizás de preguntar. No hay ningún problema, ¿ya? Vamos a retomar. ¿Se escucha, no? El sonido del video. Sí, Lisa. Perfecto. Entonces, empecemos. ¿Cómo estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de llevar un registro de todo lo que ocurre frente a ti. En realidad, la contabilidad es bastante parecida. Tu empresa sería como el edificio y la contabilidad como quien cuida la entrada y salida, pues ella se ocupa de llevar un récord de las cuentas de tu negocio. Veamos en detalle cuál es su rol. Cuenta la historia de tu empresa en forma de números. Es una herramienta y a la vez un lenguaje de negocios. Consiste en registrar todas las cuentas de tu empresa, así como también tus transacciones, que son tus operaciones de compra y venta. Así, te permite rastrear tus operaciones y asegurar que no haya problemas con tu flujo de caja, o sea, el efectivo que ingresa y sale de tu negocio en un tiempo determinado. La contabilidad es el termómetro de tu empresa. Con la contabilidad, accedes a información financiera que te indica si estás yendo por buen rumbo y si tus actividades te hacen ganar dinero. Apadrina tu información. La contabilidad respalda los números de tu empresa, o sea, da fe de que los datos que presentas son legítimos. Te ordena. La contabilidad es tu mano derecha para registrar
clasificar, analizar e informarte sobre las operaciones y la administración de tu empresa. Es decir, te ordena. Y esto es importante para que puedas darle seguimiento a todos los registros de tu negocio. Te prepara. La contabilidad juega a tu favor, pues puede proyectar algunas cuestiones administrativas para que cuando ocurran ya estés listo para resolverlas. Por todo esto, la contabilidad es súper importante, no solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales, las instituciones financieras, tus inversionistas, proveedores, acreedores o clientes. No te pierdas el próximo videopost donde veremos qué libros contables existen y cuáles debes llevar. ¡Nos vemos! Bien. Opiniones sobre el video. Quiero escucharlos ahora. Después de que ya han trabajado en su cuestionario, ¿qué rescatan de este primer tema? ¿O qué Tal vez es lo que más han asimilado? Perdón, tal vez lo importante es realmente tomarlo como un lenguaje, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo que, a ver, un poco más explícito, por favor? Un lenguaje que te ayude a organizarte y poder, o sea, en muchos aspectos como que ver el pasado, el futuro, ver cómo va la empresa. Evidentemente es algo que se debe rescatar, ¿no? Es una forma de ver, como menciona su compañero, ¿no? Lo decía el video, ¿no? Pensá y ve tu empresa en números. Entonces, si tú quieres ver solamente cómo está en números, pues necesitas de esta herramienta, necesitas de estos procedimientos y bueno, todo eso te va a proporcionar información. ¿Qué más? Lo que han rescatado, lo que más les ha llamado la atención. Adelante, este momento de compartir lo que ustedes han aprendido. Y a medida que voy terminando de llamar mi lista, Isabela. Bueno, yo creo que la contabilidad llega a ser muy importante para ya sea para empresas, edificios, porque como dijeron que era un lenguaje, se puede aplicar en todos los sentidos, desde llevar un registro tal vez de cuántas personas entran en tu edificio, hasta cuántos gastos hiciste en un mes en el hogar, por ejemplo. Entonces siento que es algo importante en la vida diaria. Muy bien, gracias, Isabela. Camila Hinojosa. Pienso, o sea, la verdad he aprendido que de verdad es súper importante la contabilidad, ya que sí te puede servir, te puede ayudar en un montón de cosas, no necesariamente, como dijeron, no necesariamente en una empresa, pero en general es importante y verdad sería como un lenguaje. Matías Ortuño. Presente. Tu opinión. Ya se la di, yo fui el que hablé en cuestión de... ¿Verdad? Perdón. Samuel. Roca. Presente. Creo que sí he aprendido mucho acerca de la contabilidad. O sea, al principio tenía como ese miedo de que la contabilidad es algo como que complejo y no está presente en todas las cosas que tal vez yo voy a ver, pero ahora me he dado cuenta que está equivocado, que realmente está en muchas cosas y que te ayuda de una forma muy, muy buena. Qué bueno, Samuel, gracias. Luis Fernando y Luis Héctor. Sí. Adelante, opiniones.
Yo creo que es como un lenguaje que se usa a diario, ya que se usa para todo, en el día a día, para, no sé, ir a cualquier lugar. Eso es muy importante. Entonces, Totalmente de acuerdo. ¿Tu hermano? O sea, yo aprendí más sobre la importancia de la contabilidad para manejar, eh, digamos, cualquier tipo de préstamo, aunque sea algo chiquito, es importante saber algo sobre la contabilidad. Sí, o sea, nos afecta, ¿no? A todos, queramos o no. Siempre vamos a Buenas. estar. Bueno, perdón que lo interrumpa. Creo que no escuché cuando llamó. Estaba un poco distraído con eso que le dije que estaba haciendo. No, estás. No te ¿Usted preocupes. quiere mi opinión sobre la... Sí, adelante, Daniel, adelante. Bueno, primero que nada, bueno, yo soy de administración de empresas, así que me parece súper importante la contabilidad y pienso que sí, que desde lo más pequeño que tú hagas empresa o decidas invertir o extenderte, siempre tienes que tener conocimiento en estos temas. Muy bien, Daniel, gracias. Camilo Guzmán. Guillermo Medinaceli. Dime, profe. Guille, tus opiniones acerca del tema 1. No sé, es como el video, digamos, es realmente bastante simple contabilidad, aunque puede sonar, no sé, muy complejo, tanto número y todo eso, pero es bastante básico, digamos. Sí, de hecho, ¿no? O sea, podemos pensar que es todo un proceso, pero es algo básico que debemos saber para cualquier motivo, o sea el que sea de un lado, sea del otro. Muchas gracias. Augusto Quesada. Presente, profe. Hola, Augusto. La opinión que yo tengo sobre la contabilidad y lo que he aprendido hoy día es que te sirve más que todo aplicándolo a la vida para tomar decisiones. Por ejemplo, digamos, si es factible comprar un auto, si puedo comprar una casa, si puedo hacer algún movimiento, la contabilidad te ayuda a saber si puedes realizarlo y al futuro te puedes ser una ganancia o una pérdida. Muy bien ese lado de la decisión, ¿no? Cómo nos permite poder tomar decisiones hasta estratégicas, ¿no? ¿Qué me conviene, no? ¿Será que me conviene comprar un auto al contado o me conviene comprar un auto en crédito? Bien, Bianco Salguero. André Sánchez. Hola, perdón. Bianco, ¿qué tal? Yo creo que la contabilidad se puede ver como un sistema de control para ver todo tipo de movimientos tanto en una empresa, para asegurarse si hay pérdidas o ganancias, o si se puede dirigir algún tipo de ingreso a algún otro lado que beneficie, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, Bianco, exactamente, muy bien. Y vamos a terminar con Wilson Barco. Bueno, Licen, para mí la contabilidad sirve para tomar decisiones, ¿no? En un negocio particular o en una empresa grande que tenga su departamento de finanzas o de contabilidad. Bien, señores, los que no han participado hoy, mañana a primera hora, ni bien ingresemos, tengo anotado a quienes faltan, ¿sí? Entonces, por favor, no se olviden mandar su cuestionario. Nada, nos vemos el día de mañana. Tengan una buena tarde. Mañana, Hasta luego, analicen. Chao. Hasta mañana.